Bueno, son las 8:05 de la mañana, vamos a continuar con los temas. Hemos dicho muchas veces que no hay noticia más importante que el cambio climático, porque el cambio climático es por lejos el desafío más importante y más crucial de nuestra generación o de nuestro tiempo. Si la humanidad fracasa en revertir las consecuencias del cambio climático, no vamos a poder en las próximas décadas seguir hablando ni de política, ni de arte, ni cultura, ni siquiera vamos a poder hacer guerras porque la humanidad no habrá tenido la capacidad de sobreponerse a este cambio tan brusco. Es por eso que queremos conversar sobre el último reporte bueno, sobre cambio climático, pero en general sobre lo que está ocurriendo con este tema y saludar a la profesora de la Universidad de Chile, especialista en la materia e integrante también del CR2, Paulina Aldunce. Paulina, muy buenos días, gracias como siempre por tu gentileza con los auditores y auditoras de la radio. Muy buenos días, Patricia. En realidad, muy contenta de poder estar con usted otra vez de nuevo y poder hablar de este tema que, como tú dices, ya fue urgente. Sí, Ahora es muy urgente. eso te quería preguntar. La humanidad, yo preferiría decir los gobiernos, porque es probable que la humanidad tenga cierta conciencia del tema, no han tenido la capacidad de reaccionar a la sucesiva evidencia científica. Y cada vez que uno lee un reporte dice, que los reportes dicen, si no se hace algo urgente, no vamos a poder lograr el objetivo. ¿En qué situación realmente estamos? Porque hay quienes tienden a relajarse y decir, bueno, esto ya se transformó en el cuento de Pedrito y el Lobo, todos los reportes dicen lo mismo, y así sucesivamente. No, bueno, ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación crítica, absolutamente crítica. Se espera que en las próximas 2 décadas lleguemos a el 1,5 aumento de temperatura, ya llegamos al 1,1. Entonces, si llegamos a ese 1,5, vamos a tener impactos mucho más severos en biodiversidad, en la naturaleza, en la humanidad. Uno de los mensajes, estos reportes, a ver, si me permites, puedo Sí, partir por un contexto de por estos donde quieras, reportes. Paulina, por donde quieras, sí. Ya, partamos por el principio. Ujú. El día lunes se lanzó, ¿no es cierto?, el reporte del informe del grupo 3 de trabajo del IPCC, que es el que se dedica a la mitigación, ¿ya? Pero antes se habían lanzado otros 2 informes de esta misma camada, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de este mismo ciclo, que era el informe número 1 el año pasado, que son las ciencias del clima, y hace un mes atrás el informe número 2 del grupo 2, que es de adaptación, vulnerabilidad e impactos, ¿ya? Entonces son hermanos que ven distintos temas de un mismo ciclo del IPCC. Pero para que tú te hagas una idea, este reporte que se lanzó el lunes está basado en más de 14.000 artículos científicos y el del grupo 2 está basado en más de la revisión de más de 34.000 artículos científicos. Entonces, todo lo que yo diga en esta entrevista no es basado en mi opinión como científica o en la opinión de un grupo de científicos basado en toda la literatura Ujú. científica que hay con respecto al tema. O sea, no, es irrefutable todo lo que yo vaya a decir en esta conversación porque, como te digo, el reporte anterior está basado en más de 34.000 artículos científicos y este en más de 14.000 científicos. El artículo del el grupo 2 basado con la participación de casi 1.000 autores, con casi 500 autores. Entonces, eso para partir, ¿ya? Es Ujú. irrefutable lo que vamos a conversar hoy día con respecto al cambio climático. Ese como contexto creo que es muy importante saberlo, Sí. porque va muy directamente relacionado a lo que tú dices en el fondo. Esto de Pedrito el Lobo, que se hizo una y otra vez, bueno, lo que se está diciendo hoy día con este ciclo de reportes del IPCC, que es el panel, perdón, que es el panel intergubernamental de cambio climático, eh, viene a reforzar estudios y conclusiones que se habían sacado en el quinto ciclo, como resultado del quinto ciclo, pero ahora el conocimiento científico es mucho más profundo que en el quinto ciclo. O sea, tenemos mucho más conocimiento y mejor entendimiento de lo que está diciendo la ciencia con respecto al cambio climático. Sí, el reporte en alguna parte dice así, algo así, Paulina, como que la humanidad se está quedando sin soluciones. Pero es la política la que impide la concreción de las pocas soluciones que están quedando.
¿Qué decir al respecto? Porque al final no estamos hablando solamente de un asunto técnico en el cual tal o cual dirigente de buena fe cambia de opinión. Aquí de lo que estamos hablando es, mira, va a sonar un poco demagógico, pero lo voy a decir así, de los poderes que gobiernan el mundo a los cuales no le conviene que la actual estructura, especialmente respecto a los combustibles fósiles, cambie. ¿Qué decir al respecto? Mira, qué decir, hemos avanzado. Un Ujú. punto importante fue la firma del Acuerdo de París 2021, ¿cierto? Que, bueno, para contarte así entre bambalinas, yo estuve en esa firma, fui con la delegación de gobiernos a la firma París. Y después de 2 semanas de negociación, casi no se firma el acuerdo, porque habían países que alegaban por frases, por detalles en el acuerdo. Y el acuerdo se tenía que firmar un día viernes a mediodía. Y no se firmó. Estábamos todos sentados en las plenarias esperando. Nos dijeron, vayan a tomarse un café, vuelvan. Volvimos a las horas, no se firmó, no había acuerdo. Lo mismo, no se firmó. Mucha gente se fue ese viernes en la noche. Y los que nos quedábamos, que teníamos pasaje al otro día, por suerte, volvimos el sábado en la mañana. Y ahí recién se firmó. El acuerdo de París 21 casi se cae. Y sin ese acuerdo estaríamos peor de lo que estamos. En ese acuerdo lo que se firma es que hay un compromiso global de no superar el 1,5 grados Celsius. Y si se supera, no superar los 2 grados Celsius. Entonces, por lo menos se puso un límite hasta dónde podemos llegar. El problema es que en las próximas 2 décadas, Patricio, solo 2 décadas, vamos a alcanzar el 1,5. Ujú. Pero si hoy día, este año, y de aquí a 3 o 4 años hacemos reducciones masivas y profundas de los gases de efecto invernadero, apostamos a que esa temperatura de 1,5 sea temporal y que podamos rápidamente bajarnos del 1,5 y volver bajo el 1,5. Entonces, es así de grave. Tenemos 2, 3, 4 años para que en 2 décadas, no estamos hablando del cambio climático que afectará a las otras generaciones, estamos hablando de nosotros y de nuestros hijos, incluso de nuestros padres que aún están vivos. Sí. Entonces, en el fondo, es un gran avance. Gracias a eso, los países se comprometieron a través de las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, ¿no es cierto?, a ciertos niveles de reducción de gases de efecto invernadero. Que cada uno de estos compromisos sumados, la idea era que nos ayudaran a no superar ese 1,5. Y ahí estamos. Hay países que tienen más medidas de adaptación, más estrategias, que quieren llegar a la carbono neutralidad antes. Hay países que están, por ejemplo, financiando mucho la electrificación de la movilidad, por ejemplo, tanto en buses como autos eléctricos. Hay otros como Chile que está apostando a través de la cambio en la matriz energética, descarbonización de la matriz energética. Los gobiernos se han movido, pero cuánto han avanzado es muy desigual entre países y no es suficiente. Sí. Lamentablemente no es suficiente. Paulina, ¿cómo se sale de la siguiente paradoja? Si uno va directamente a los datos duros, constata que aquí, para efectos del problema, no todos pesamos lo mismo y no todos somos igualmente culpables. O sea, países como China, Estados Unidos e India son responsables de prácticamente el 40% de la generación de gases de efecto invernadero. Y por el otro lado, entre las empresas más contaminantes, hay algunas que llegan a juntar más del 30% de los gases de efecto invernadero. Son casi todas petroleras y son o parte central de la estrategia de desarrollo de los países a los que esos capitales pertenecen o son derechamente empresas estatales. Lo que quiero decir es que aquí no pesa lo mismo una empresa agrícola de Rancagua que Gazprom y que Shell, ¿no? Em, ¿cómo dar el mensaje adecuadamente? Porque por un lado entiendo que depende del conjunto de la humanidad hacer los esfuerzos para revertir esta situación, pero por el otro lado, en términos concretos, el problema está concentrado en un puñado de actores. Sí, bueno, mira, tienes razón en lo que dices, pero ¿Mm? igual quisiera dejar otro mensaje. Ujú. Yo me acuerdo que en una charla que estaba dando una vez, había otra persona que dijo que Chile no tenía que hacer tantos esfuerzos en reducir sus emisiones, Sí. porque Chile contamina menos de un 1% de las emisiones mundiales, ¿ya? A mí casi se me cayó el pelo. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todos los países que emiten menos de un 1% suma el 25% de las emisiones.
Entonces, obviamente, este problema es un problema de todo, donde hay algunos actores y algunos países que tienen que poner mucho más esfuerzo en reducir sus emisiones, porque el impacto de la reducción de sus emisiones es mucho mayor que el impacto que puede hacer un país como Chile. Pero si, por ejemplo, Chile se baja u otros países que contaminan más del 1%, tampoco va a resultar. Y de la misma manera, ¿no es cierto?, esto de los distintos actores. La sumatoria del individuo, no como parte de una empresa, ¿no es cierto?, sino que como un ciudadano a pie, es la sumatoria de todos los humanos, la población, los individuos, obviamente es tremendamente importante. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el gobierno tiene un rol crucial, las empresas y cierto tipo de industria tienen un rol crucial, pero las ciudades tienen un rol crucial, por ejemplo, y todos los individuos también. Entonces, sí, lo que tú dices, tienes toda la razón, pero es algo que se tiene que decir, pero no tiene que ser una justificación para algunos, para no decir, entonces lo hacen los gobiernos, entonces lo hace la industria. Porque si Patricio López, Paulina Aldunce, la señora Juanita, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Cualquiera se baja de esto, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, es una tarea de todo y eso es muy importante de recalcar. Ahora, como tú dices, todos estos informes han recalcado mucho el aspecto de equidad. Y equidad entendía ampliamente. Por ejemplo, en términos de adaptación, se sabe que las porciones de la población más vulnerables al cambio climático, que generalmente están asociados a las poblaciones, ¿no es cierto?, que están en condiciones de pobreza, o las poblaciones indígenas son las más vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, si queremos avanzar en la adaptación, que es cómo nos ajustamos para responder al cambio climático, para disminuir la vulnerabilidad o aumentar la resiliencia, hay que empezar por esas poblaciones o hay que poner más énfasis en esas poblaciones. Entonces, estos reportes hacen un llamado muy fuerte a la equidad, no como una cosa romántica, sino que como una cosa muy concreta. Si queremos adaptarnos, tenemos que poner énfasis en quienes necesitan con mayor necesidad esa adaptación, que son las poblaciones más vulnerables. Y lo mismo en términos de justicia, ¿no es cierto? Aquí hay países que obviamente han contaminado mucho más, han aportado más con gases de efecto invernadero, y hay poblaciones que han sufrido más, que generalmente son las que no han aportado con gases de efecto invernadero. Entonces, se tiene que aplicar el principio de justicia. Y entre muchos otros factores, pasa por el financiamiento para la adaptación y para la mitigación, desde países con mayor ingreso hacia países con menor ingreso. Hay financiamiento, pero no es suficiente. Pero se sabe que hay el flujo y la liquidez de dinero para ser entregado a los países con menores recursos. Lo que pasa es que no está pasando. Y en términos de mitigación, la mayor cantidad de flujos de ayuda para el cambio climático es en términos de mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Pero hay que reforzar la adaptación. Es decir, hay que no concentrarse solo en las causas, sino que también en la solución del problema. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Paulina Aldunce, Paulina, ¿cómo acelerar el proceso mediante el cual la humanidad deje de depender de estos combustibles fósiles? ¿Cuáles son las medidas más viables dadas las circunstancias concretas y reales en las que está la humanidad hoy día? Bueno, hay muchas y depende por dónde vayas a entrar, pero obviamente el cambio del uso de los combustibles fósiles es lo más importante. La electrificación, otros tipos de energía alternativa, eólica, por ejemplo, pero también hay que preocuparse porque, bueno, para ordenar un poco el cuento, el cambio climático se puede abordar de dos maneras, ¿te acuerdas? La adaptación, que es ajustarse, responder para disminuir la vulnerabilidad, y la mitigación, que es la reducción de gases de efecto invernadero. Y la mitigación no solo se consigue por emitir menos gases de efecto invernadero, sino también a través de la potenciar los sumideros, que son los que absorben los gases de efecto invernadero, como los bosques, por ejemplo. Entonces hay que atacar esas dos cosas, las dos cosas. Y para ello, un punto importante, por ejemplo, en el términos de sumideros, que son los que absorben los gases, es promover la restauración ecológica, tratar de disminuir la deforestación, pero radicalmente. Y ahí, por ejemplo, así como todo suma
y como tenemos que proteger la Amazonía, que es fundamental, ¿no es cierto? La Amazonía, pero también tenemos que en Chile restaurar bosque, plantar más bosque, ¿no es cierto? Pero las ciudades también es un buen espacio, las ciudades son espacios tremendos donde se puede hacer, por ejemplo, agricultura urbana, Ujú. donde se pueden hacer techos verdes, donde se puede recolectar más agua. Estamos perdiendo mucha agua para reusar en las mismas ciudades. Se pueden hacer ciudades más compactas, donde la gente pueda caminar más a sus trabajos. Se puede tener medios de transporte más electrificados. En la agricultura también es muy importante el tema de la agricultura. El tema de la agricultura puede entregarnos alternativas inmensas de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, hay muchas medidas que se pueden aplicar y hay medidas muy importantes, como por ejemplo el cambio en la matriz energética en Chile o la electrificación de los medios de transporte. Pero también el que tú, por ejemplo, eh, hagas cambios a nivel personal, bajar políticas que incentiven bajar el consumo, por ejemplo, es muy, muy relevante. Porque cada vez que tú compras algo, lo más seguro, o tienes un servicio, lo más seguro que eso venga de un proceso productivo donde se utilizaron combustibles fósiles, hoy en Sí. día. Paulina, ¿se puede lograr todo esto sin cambiar el modelo económico? Te lo pregunto por poner solo dos puntos. ¿Ah? Primero, porque tú aludías a factores como por ejemplo, la protección del bosque. Eso debería necesariamente ir en algún momento en contra de la actividad forestal, por decir algo, ¿no? Pero por el otro lado, el modelo económico está basado en la libre circulación de bienes en el mundo, ¿no? Y se supone que lo que está bien y lo que está correcto es que cuando tú y yo vayamos al supermercado podamos elegir entre dos productos iguales, uno producido en China o en Rotterdam y otro producido en Paine, ¿no? Y en realidad lo que dice el modelo es que los gobiernos deberían favorecer que eso efectivamente ocurra. Pero bueno, para eso hay a esta misma hora barcos y aviones circulando por todo el mundo trasladando esos productos. ¿Qué hacer, no? Frente a la pregunta de si podemos plantearnos estos objetivos pasando por el lado del modelo económico que nos rige. Difícil, difícil. El modelo económico, si sigue como está, bueno, el modelo económico y los valores de la población egocentrista, ¿no es Ujú. cierto? Y también no quiero ser romántica nuevamente, pero es así, o sea, yo tengo la razón y tú no, así que nos Ujú. separamos, ¿no es cierto? Y eso yo tengo la razón, es un valor que ha mermado mucho, ha erosionado mucho, por ejemplo, el tejido social, que llama justo lo contrario, unirse. Y hay que cambiar muchos valores en la sociedad. Y también hay que cambiar, o sea, el modelo económico finalmente es el que nos ha llevado a lo que estamos, en términos no solo de cambio climático, en términos de delincuencia, en términos de muchas cosas, Ujú. debido, ¿no es cierto?, a que ha producido mucha inequidad en la población. Y la inequidad es lo que nos está pasando la cuenta principalmente en delincuencia y en muchas otras cosas, en acceso a los recursos, en acceso al alimento, al agua, cosas básicas, la salud. Es horrible, o sea, es tremendamente crudo. Y bueno, también, ¿no es cierto?, el modelo económico es lo que nos ha traído a lo que estamos. Entonces, hay que hacer fuertes cambios. Y nosotros lo que estamos apostando en el grupo 2 y ofrecemos ahí, en base a todo este conocimiento científico, es algo que llamamos un desarrollo resiliente al clima, ¿ya? En que se busque la adaptación, disminuir, ¿no es cierto?, los impactos, la mitigación, se proteja la naturaleza y se haga este desarrollo teniendo como eje central, uno de los ejes centrales, perseguir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Ahora, si nosotros hoy ya tenemos problemas, según lo que dice el reporte, de poder conseguir este desarrollo resiliente al clima, hoy, cuando lleguemos a los 1,5 en 2 décadas más, nos va a ser muy difícil. Y si llegamos a los 2 grados Celsius, ya no va a ser posible. Mm. Es así de grave. Y la ventana de oportunidad se está cerrando muy rápidamente. Ujú. Cada minuto, momento que pase, cada decisión que no tomemos, la ventana de oportunidad de las acciones de mitigación y adaptación se cierran,
porque Sí, por darte un ejemplo súper específico, los ecosistemas, la naturaleza, nos provee de servicios ecosistémicos para la adaptación y la mitigación. Pero un ecosistema que no es sano no puede proveer esos servicios. Entonces, y esos ecosistemas se dañan con el aumento de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, la ventana de oportunidad para poder tener acciones contra el cambio climático se está cerrando muy rápidamente. Por eso la urgencia. Uno de los sí. mensajes claves de estos reportes también es que estamos en una real amenaza tanto en la humanidad como la naturaleza y que es urgente que actuemos ahora para asegurar un futuro. Ese tipo de mensaje es lo que trae este reporte basado en más de 34.000 artículos científicos. Bueno, estamos hablando de la pervivencia de la humanidad en la Tierra. Yo no sé si hay alguien que no le ha logrado todavía encontrar la importancia de este asunto. Finalizo con esto, Paulina, porque sé que te tienes que ir, que tienes compromiso en 4 minutos más, así que si quieres nos contestas cortito. No, que además este es un problema que llegado hasta cierto punto se vuelve exponencial. O sea, lo que los científicos han dicho también es que después de llegado un momento no es que el clima va a seguir cambiando a la misma velocidad que antes, sino que se va a producir una aceleración. Ese es un punto muy importante de lo que estamos conversando, ¿no? Mm. Claro, sí. Y bueno, el IPCC, este panel intergubernamental de cambio climático, que es de donde nacen estos reportes, tiene distintos escenarios. Entonces Ujú. nos dice, oye, ¿qué va a pasar en tantos años si tenemos una sociedad baja en carbono? ¿Qué va a pasar en tantos años si tenemos una sociedad alta en carbono? Y después mezcla, ¿no es cierto?, combina estos escenarios con los riesgos eh, en distintas áreas, por decirlo, en distintos puntos de preocupación, como se llama en inglés. Y los riesgos, las diferencias entre estas distintas curvas o escenarios y en el tiempo es boom, se agranda, o sea, pasa Mm. de blanco, que no es riesgoso, a rojo en 20 años, por ejemplo, en lo que es desastres naturales, en lo que es salud. Entonces, sí, esto es exponencial y en el fondo, mira qué importante, por suerte que me acordé, el mensaje principal de este reporte dice que nosotros tenemos las capacidades tecnológicas, financieras, para poder reducir las emisiones a la mitad de aquí al 2030. Ujú. Las tenemos. Lo que pasa es que, como tú decías, lo que falta es la voluntad política y, ¿no es cierto?, poder hincarle el diente a los conflictos de interés, que finalmente son principalmente económicos, pero también mucha corrupción, ¿eh? Una de las Sí. preocupaciones es, ok, hacemos estos flujos financieros desde los países con mayores recursos a los menores recursos, pero una de las preocupaciones es cuánto realmente eso va a terminar en la adaptación y la mitigación. Mm. Bueno, si hay algo en lo que tenemos la posibilidad de incidir es en transformar esto quizás en la principal bandera política de nuestra época. Porque no hay, vuelvo a decir, como lo señalábamos al principio, tema más importante para la humanidad que este. Por lo tanto, debería estar en la portada de todos los diarios todos los días, si es que uno quisiera ¿Cuál? ordenar esto simplemente por orden de importancia. Hemos conversado con la profesora Paulina Aldunce. Paulina, como siempre, muchas gracias por tu gentileza con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Muchas gracias, feliz y que tengan un lindo día hoy y que, bueno, quedémonos pensando en lo que es cambio climático y ojalá que les haya podido aportar más conocimiento y Patricio, cuando quieras, yo estoy disponible para la radio como siempre. Gracias, Paulina. Te pasaste. Que estés muy bien. Chao, Eh, gracias. y cuando son las 8:28 vamos a ir un breve alto y vamos a continuar con las conversaciones en este día miércoles. Vamos y volvemos.